parto pretérmino y ruptura prematura de membranas. La doctora Mónica Estrada Mansur, médica de la Universidad de Caldas, especialista en ginecología y obstetricia, también de la Universidad de Caldas, y fellow en medicina materno-fetal del Hospital Sotero del Río en Chile. Bienvenida, doctora. Gracias, Tom. Muy buenas tardes a todos. Ahí arranca. Bueno, cuando me hicieron la propuesta para presentar este tema de parto prematuro, o como muchos se refieren, síndrome de parto prematuro, porque esta es una patología que es multifactorial y dentro de ellas vamos a incluir la ruptura de membranas, porque muchos de la etopatogenia se cruza, entonces por eso vamos a incluir los dos temas. Otra cosa que buscaron cuando se propuso este tema es que hiciéramos como en forma progresiva un análisis sobre un poquito de la etiología y los factores de riesgo para que tanto médicos generales como enfermeras lo puedan tener como en cuenta y aplicarlo en el control prenatal para detectar pues las pacientes de riesgo, porque definitivamente es en el nivel 1 y en los controles iniciales donde se detectan los riesgos y donde nos pueden enviar las pacientes en una forma oportuna. Entonces, pues la importancia es global. Son casos del Hospital San Juan de Dios. Este es un problema pues de salud global y, como dijimos, de naturaleza compleja, porque la etiología es multifactorial. De hecho, por eso es que se habla como de síndrome de parto prematuro. Es la principal causa pues de mortalidad neonatal, sin contar pues los niños que están con malformaciones, y del deterioro del neurodesarrollo a largo plazo, dado pues por la parálisis cerebral, la ceguera o la sordera. Entre más temprano pues sea el parto prematuro, más es el riesgo. Se estima que más o menos hay 15 millones de nacimientos de prematuros a nivel mundial al año y que más o menos un 40-45% son partos prematuros espontáneos. Y lo de siempre, a pesar de los esfuerzos que se hagan en investigación y prevención, las tasas no han experimentado pues cambios en la última década. Entonces, de ahí que vamos a hacer como esta charla, como un paso a paso para que nos queden claro pues todas las cosas donde podemos nosotros intervenir. Entonces, ¿cómo se define el parto prematuro? Como el nacimiento que ocurre entre las 20 semanas a las 36 semanas 6/7. Es un síndrome con múltiples causas que todas convergen en una vía común, que es la presentación de las contracciones, ¿cierto? Los cambios cervicales, la dilatación, y que termine en el nacimiento, llámese parto vaginal o cesárea, dependiendo pues de la causa. Y el parto prematuro puede ser espontáneo o a veces los que son médicamente inducidos, como en casos de preeclampsia severa, una restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, entonces empezamos un poquito a recordar de la etiología. Todo arranca con un estímulo a nivel de la decidua y de las membranas. Entonces vamos a empezar, perdón, aquí, no, el estrés se llama eso. Entonces vamos a empezar con la más frecuente, que es la infección intrauterina. La infección intrauterina más o menos representa como un 25 a un 40% de las causas tanto pues de parto prematuro y ruptura de membranas. Generalmente las bacterias vaginales como el uroplasma y el micoplasma se unen a unos receptores, se llaman receptores TOL, que están a nivel del cervix de las membranas y pueden estimular liberación de prostaglandinas, que hace que se desencadenen contracciones, y también puede hacer que se estimule la producción de las metaloproteinasas, que estas lo que hacen es que degradan la matriz extracelular del cervix y de las membranas, entonces pueden favorecer
los cambios cervicales de acortamiento y dilatación o pueden hacer que se desencadene la ruptura de las membranas. Bueno, otra causa es la hemorragia decidual. Es bien importante, puede estar dada por un sangrado importante de segundo trimestre, por una abrupción de placenta o por una placenta previa. ¿Qué pasa acá? Que la trombina es un potente uterotónico y desencadena contracciones uterinas. Otra causa es la sobredistensión uterina, que puede ser la patológica, que es la asociada a un polidramnios, o puede ser la que se presente con un embarazo gemelar o un embarazo múltiple, ¿cierto? Otra es la insuficiencia cervical, que se caracteriza pues por las pérdidas de segundo trimestre, que son indoloras e inmotivadas con cambios cervicales, e incluso puede ser que se presente simplemente la ruptura de membranas porque la paciente no percibió las contracciones. La insuficiencia uteroplacentaria o la isquemia uteroplacentaria, que está relacionada también con los trastornos con la preeclampsia, ¿cierto? También con el abrupcio de placenta, es otra causa importante de parto prematuro. El estrés materno, llámese estrés laboral, estrés socioeconómico, como decía el doctor Daniel, violencia intrafamiliar. Eso hace que a nivel de la corticotropina placentaria, al ser estimulada también se libere prostaglandinas y se inicie contracciones. La distorsión uterina puede ser asociada a anomalías mullerianas como el útero bicorne, el didelfo, el septado, que lo que hacen es una sobredistensión uterina temprana, o también puede ser por la presencia de miomas intracavitarios. Está el papel del feto, que el feto también, ante situaciones de estrés o hipoxia crónica, entonces él sabe que como que su ambiente está siendo hostil, entonces también estimula la corticotropina placentaria y se inicia el proceso de las contracciones. Entonces, ya sabiendo la etiología, vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo los vamos a dividir en varios. Entonces, aquí vamos a hablar primero de los factores de riesgo obstétrico. Entonces, tanto en parto prematuro como en ruptura prematura de membranas, el principal factor de riesgo es el antecedente de un parto prematuro previo, ¿cierto? El intervalo, el periodo intergenésico corto, hablan de 18 meses, pero mucho más asociado a riesgo si es de menos de 6 meses. Una pérdida previa del segundo trimestre, pues pensando en una insuficiencia cervical, un antecedente familiar en primera línea, llámese la mamá o hermanas, o que la misma paciente sea prematura, también es un factor de riesgo importante. Entonces, mire la importancia que tiene un interrogatorio adecuado. O sea, yo soy de las que pienso, o muchos pensamos, que una consulta de control prenatal no puede ser una consulta de 20 minutos, porque mire todo lo que hay que preguntar de antecedentes para poder detectar los riesgos, ¿cierto? Entonces, una consulta prenatal mínimo media hora, al menos la primera, para poder esa paciente direccionarla oportunamente y hacer pues como las intervenciones adecuadas. Ahora, hay factores maternos, demográficos y sociales también, la raza y la etnia. Por ejemplo, las pacientes de raza negra tienen un poquito de más riesgo que las pacientes mestizas o blancas, como un 7% contra un 5%. La edad materna en los extremos de la vida, la adolescencia, o la paciente mayor de 40 años también. El bajo peso materno, pregestacional, ya sea pues por malos hábitos alimentarios, ¿cierto? O ya sea un proceso de desnutrición, también se asocia a parto prematuro. El estrés y la inflamación materna, ya hablamos un poquito de eso. El estado civil, dicen de la soltera, pero como la soltera sin apoyo, porque hay solteras que ya tienen apoyo. Entonces, la soltera con apoyo, con condiciones económicas y sociales difíciles es la de riesgo.
y el estrés social también es otro factor de riesgo. Bueno, factores de la salud y el estilo de vida. El tabaquismo, pues que está demostrado no solamente para parto prematuro, sino como causa de abrupción de placenta. El uso de sustancias psicoactivas también está asociado. La cocaína es importante porque también hace parte de las que causan isquemia placentaria. Entonces es importante hacer como el interrogatorio sobre el consumo de spa. Las infecciones y la inflamación, entre ellas está la infección intrauterina, o la inflamación también. La infección intrauterina puede ser la séptica que hablamos ahora por el micoplasma o el ureoplasma, o también hay una que está asociada a una respuesta inadecuada en el embarazo desde el punto de vista inmunológico y liberan citoquinas y desencadenan todo el síndrome de parto prematuro. A eso se refiere la inflamación. Están las infecciones del tracto urinario, la vaginosis bacteriana, que también está discutido si se hace o no tamizaje y tratamiento a las pacientes sin factores de riesgo, las enfermedades de transmisión sexual, la gonocoxia, la sífilis están ahí representadas, y las enfermedades médicas crónicas como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades autoinmunes. Aquí también cabría la anemia, como habló ahora el doctor Richard, porque muchas veces puede ser o por deficiencias nutricionales o de pronto pacientes con sangrados anormales y van a empezar el embarazo anémicas y ya arrancan perdiendo, porque otra consecuencia de la anemia en el embarazo es que los hijos de las mamás anémicas pueden tener un menor coeficiente intelectual que las mamás con hemoglobina normal. Entonces, otra justificación más para hacer como reforzar la toma adecuada del hierro durante el embarazo. Las anomalías uterinas y placentarias, ya hablamos del útero didelfo, bicórneo o el septado, de los miomas que deforman la cavidad endometrial, de la insuficiencia cervical, ya sea asociada a desgarros en el parto o a procedimientos quirúrgicos, la hemorragia decidual y el desprendimiento de placenta, y la insuficiencia o isquemia uteroplacentaria. Bueno, entonces ya habiendo visto la etiología y los factores de riesgo, entonces vamos a hablar un poquito de cuáles serían los objetivos de la consulta preconcepcional. Entonces, uno es evaluar todos los antecedentes de riesgo que acabamos de enunciar. Dos, en esas pacientes que tienen útero bicórneo, el septado o el mioma intracavitario, pues serían pacientes candidatas de remitir a un tercer nivel para definir si la paciente es susceptible de tratamiento quirúrgico, para que no vaya a tener por la sobredistensión temprana las pérdidas que cada vez hacen pérdidas tempranas y cada vez van prolongándose un poquito más, pero si se benefician del tratamiento quirúrgico pueden casi que llegar al término. Lo otro es la identificación y el manejo de los factores de riesgo modificables. Entonces, factores de riesgo modificables como por ejemplo el cese del cigarrillo, la paciente que viene obesa, hábitos saludables sería el ejercicio, una dieta saludable. La paciente con bajo peso sería al menos lograr que llegue a un peso normal. Si la paciente está anémica, pues que esa paciente se le hagan las reposiciones adecuadas y las recomendaciones en la dieta. La paciente diabética o la paciente hipertensa, pues uno evaluar los riesgos, la edad, la historia obstétrica, como para uno decir si le recomiendo que se embarace o definitivamente pueden ser tantas las complicaciones que mejor le recomendamos que si ya tiene otros hijos lo piense y de pronto decida o desista del embarazo. La consejería preconcepcional también tiene que ver con el ácido fólico preconcepcional, como hablaba el doctor Serna, y las otras cosas importantes como sería el ejercicio por la adaptación a los cambios del embarazo, e igual con el ejercicio prevención de diabetes y de preeclampsia.
Bueno, y ya pasamos a la prevención temprana, ya durante la gestación, que sería en primer y segundo trimestre, donde se hacen implementaciones, ay, se me fue, perdón, acá, donde se hacen intervenciones farmacológicas o quirúrgicas específicas en esas pacientes de riesgo, especialmente en aquellas pacientes que tienen el cuello uterino corto. Entonces aquí están unos ejemplos de una cervicometría normal, de un cuello que está empezando a cortarse y empieza la embodización, y en un cuello donde realmente está totalmente embudizado con una longitud cervical súper corta. Bueno, entonces estas estrategias en prevención se basan en la evaluación de detección del riesgo, ¿cierto? O sea, la predicción. Entonces, en esas pacientes de alto riesgo de parto prematuro se debe hacer una vigilancia del cervix, y la vigilancia más confiable es con la ecografía transvaginal, y se recomienda que estas pacientes de riesgo la vigilancia se arranque en el segundo trimestre. Entonces, la paciente que tiene el antecedente de parto prematuro previo o ruptura prematura de membranas, esa paciente se debe empezar a tamizar con cervicometría a partir de la semana 16 y siquiera cada 15 días hasta la semana 24, porque ellas van a ser las pacientes que se pueden beneficiar también de la progesterona por vía vaginal. Entonces aquí dijimos antecedente de parto prematuro previo o ruptura prematura previa, o las pacientes que tienen la sospecha de la insuficiencia cervical. También se habla de que a pesar de que la detección no sea tan alta, pero con detectar un cuello corto de una población de, digamos, de 800 pacientes, pues vale la pena prevenir un parto prematuro, así se tamicen 800. El embarazo múltiple, que el cuello se va cortando por la sobredistensión, y las intervenciones específicas que se hayan hecho y que lleven a un cuello corto, como puede ser, por ejemplo, una conización. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas estrategias ya específicas. Entonces, la progesterona vaginal. Si en esas pacientes que tamizamos, entre la 16 y la 24, encontramos un cuello entre 10 a 20 milímetros y la paciente no tiene antecedente de parto prematuro ni de ruptura de membranas, entonces es una paciente que se beneficia del inicio de la progesterona vaginal, que puede ser 200 miligramos vaginal desde la semana 16 hasta la semana 36. Es mejor el efecto de la progesterona vaginal que de la progesterona oral, porque la absorción la hace el cervix básicamente por primer paso. El cerclaje vaginal se reserva para las pacientes que tienen un cervix de menos de 25 milímetros antes de la semana 24, pero que tienen el antecedente de parto prematuro previo. Las pacientes que ya han tenido la historia como de pérdidas indoloras de segundo trimestre, es bien importante cuando ustedes la detecten en la consulta, es importante enviarlas a valoración, porque pronto pueden ser pacientes candidatas a un cerclaje y estamos perdiendo como un momento bien importante en la gestación para poder hacer el cerclaje y que pueda llegar su embarazo como a feliz término. La detección y el manejo de las infecciones, ya hablamos de la infección intrauterina, y lo otro es la bacteriuria sintomática. Como decía el doctor Serna, la importancia del urocultivo en el primer trimestre. Lo otro es tener en cuenta en los antecedentes de la paciente, si es una paciente que antes del embarazo tiene historia de infección urinaria previa, ¿sí? Y si la paciente tiene factores de riesgo que puedan hacer que pueda requerir profilaxis antibiótica, como por ejemplo la presencia de cálculos renales, puede hacer que tenga más riesgo de hacer infección urinaria,
o por decir algo la paciente diabética que puede hacer infecciones urinarias complicadas. Y la vaginosis bacteriana sería la presencia pues de anaerobios a nivel vaginal y que en la paciente sintomática se debe tratar. Ahora, ¿qué intervenciones no se recomiendan? Uno, el reposo en cama. No se debe restringir la actividad física, ¿sí? Porque ya sabemos que con el reposo absoluto o con el reposo aumentan los riesgos de los eventos trombóticos. Entonces la paciente no debe estar en la casa en reposo absoluto. El otro, la progesterona inyectable, el caproato de hidroxiprogesterona, que ya no se consigue, ¿sí? La FDA también ya lo sacó del mercado, entonces, y la medroxiprogesterona es diferente al caproato de hidroxiprogesterona. A veces hay una confusión y se formula y son diferentes. ¿Listo? El monitoreo domiciliario de la actividad uterina, porque hay causas de dolor de la pared abdominal o dolor abdominal que no siempre son contracciones, entonces la paciente se puede alarmar en una forma de pronto que no sea como la oportuna. La otra es la hidratación intravenosa. Muchas veces, yo creo que al doctor Celades a mí nos tocó que la paciente llegaba con un síndrome de parto prematuro y le pasaba unos 500 mil de solución salina chorro. Entonces aumenta el riesgo de que pueda ser un edema pulmonar, por ejemplo, pero eso lo hacíamos en esa época. Otras que no están acá es dar progesterona vaginal, progesterona en pacientes con cervicometría normal, sin factor de riesgo para parto prematuro. Esa es otra de las medidas no recomendadas. Ahora, el diagnóstico. Entonces, tenemos que diferenciar, Dios, es que los piecitos son muy bonitos. Tenemos que diferenciar entre un trabajo de parto prematuro verdadero a una amenaza de trabajo de parto prematuro. Entonces, el trabajo de parto prematuro verdadero lo vamos a definir como las contracciones uterinas de frecuencia e intensidad suficientes para provocar borramiento y dilatación progresiva del cuello. O sea, y las contracciones tienen que ser progresivamente cada vez de intensidad y frecuencia mayor. Estas deben de ocurrir entre la semana 24 y la 36-7 de gestación. Y aquí hay una diferencia. La COC habla de 2 centímetros de dilatación y la Asociación Mundial de Perinatología habla de 3 centímetros o más de dilatación. Ahí está la diferencia, pero si tiene las contracciones frecuentes que van aumentando en intensidad y duración, esa paciente y 2 de dilatación puede tener su trabajo de parto prematuro verdadero. En cambio, la amenaza de parto prematuro tiene las contracciones dolorosas regulares, pero sin cambios cervicales. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque si yo tengo una cervicometría normal, voy a evitar intervenciones farmacológicas innecesarias como colocar una maduración pulmonar. Ustedes saben que los glucocorticoides también tienen algunas contraindicaciones, entonces es bien importante tener esto en cuenta. Entonces esa paciente puede estar, digamos, con nifedipina 48 a 72 horas, buscar si hay algún proceso infeccioso, infección urinaria y ya. Y si ya todo eso pasó y el cuello no tuvo cambios, simplemente se le da de alta y no amerita maduración pulmonar. Ahora, ¿cómo hablamos la paciente que llega con los síntomas de parto prematuro? Entonces, importantísimo la evaluación de la edad gestacional. Parte ya lo dijo el doctor Serna. Lo otro es una historia clínica completa, haciendo también énfasis en los factores de riesgo. Un examen físico completo que arranca desde los signos vitales, sin saltarse el examen obstétrico, porque las maniobras de Leopold son importantes, las contracciones uterinas, sin saltarse la especuloscopia para después llegar al tacto vaginal en la paciente que sí lo requiera. La otra es la evaluación del bienestar fetal, que puede ser para los que están en los niveles 1, si tienen monitoría, vale la monitoría, y si no, pues la frecuencia cardíaca fetal, y las pruebas de laboratorio que sí las reservamos básicamente como para el tercer nivel,
porque si en un nivel 1 se ponen a esperar un cuadro hemático, un parcial de orina, de pronto estamos perdiendo tiempo precioso para el manejo de la paciente. Entonces, como decía el doctor Serna, para la estimación precisa de la edad gestacional, ya la doctora Pachón y yo le ofrecimos un regalo para el Día del Hombre, eso está ya definido, ya lo tenemos, pues lo estamos planeando. Bueno, entonces un requisito para determinar si el peso es adecuado para la edad gestacional y determinar la fecha probable de parto. La fecha de última menstruación ahora ya no se le da tanta confiabilidad, a no ser que sea por técnicas de reproducción asistida. Entonces ahí es donde la ecografía de tamizaje o la ecografía transvaginal realizada entre las 8 semanas y las 13 semanas, 6 días, sería como el método más fiable, ¿cierto? Si de pronto la paciente ya llegó después de la semana 14 y no se le alcanzó a hacer el tamizaje, aunque si de pronto tenemos una ecografía de la semana 8 o 9 la podemos usar, y si no, si estamos muy cerca de la semana 14 y el CRL o la longitud craneocaudal es mayor de 84 milímetros, una circunferencia cefálica puede ser importante. Pero ya cuando estamos como en el segundo trimestre, generalmente se tratan de hacer las medidas convencionales, aunque ya en la ecografía de tamizaje hacemos todas las medidas, pero simplemente se toma la longitud craneocaudal. Y otra cosa que incluso también está dentro de lo no recomendado es la regla de no recálculo de la fecha probable de parto. Definitivamente, si nosotros hicimos la ecografía de 8 a 13 semanas, 6 días, y es la más confiable, la idea es que en cada ecografía que uno haga no esté asignando una nueva fecha probable de parto. ¿Por qué? Porque la paciente se confunde. Y segundo, si yo como médico no lo tengo claro, también me confundo y a la hora del té no va a saber cuándo va a ser la fecha probable de parto. Entonces, si yo ya asigné la fecha probable de parto por esta ecografía temprana de 8 a 13, 6 días, es la única fecha probable de parto que le vamos a dar. Y la idea es no ponerlo en los informes ecográficos, porque igual la mayoría de los que hacemos ecografías pedimos las ecografías anteriores y ya estamos determinando si esas semanas de gestación coinciden con esa ecografía temprana que tiene la paciente. Bueno, el examen físico. Listo. Entonces, es bien importante en el examen físico los hallazgos clínicos, porque definitivamente con el examen es que yo me voy a dar cuenta de qué tan cercano está el parto, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro las contracciones uterinas regulares, con cambios en la dilatación y el borramiento, pues esa paciente, la idea es remitirla. Más adelante vamos a ver cómo deben de remitir la paciente. Y generalmente el diagnóstico se basa, pues lo que dijimos, las contracciones y los cambios cervicales, y si yo ya tengo una dilatación de 2 centímetros o 3 según el otro, con las contracciones regulares, intensas y que van progresando, pues la paciente tiene un trabajo de parto prematuro. Entonces, en el examen físico, aunque los signos vitales no están dentro del abdomen, es muy importante los signos vitales, o sea, la temperatura, porque la fiebre puede hacer sospechar una infección intraamniótica, ¿cierto? O también una pielonefritis, que es una causa de sepsis y también de parto prematuro. La tensión arterial, por lo que dijimos que la preeclampsia está dentro de las causas de isquemia uteroplacentaria, ¿sí? Si la paciente de pronto tiene una cardiopatía, puede estar hipóxica, entonces la saturación de oxígeno tiene que estar. O sea, todos los signos vitales hacen parte del examen físico de la paciente obstétrica. Las contracciones uterinas, definitivamente el método más sensible para detectar las contracciones uterinas es la palpación abdominal. La idea es que uno esté con la manito puesta en el fondo del útero para que pueda darse cuenta cuándo inicia la contracción y cuándo termina. No pararse uno al lado de la paciente y decirle, señora, dígame cuándo le empieza la contracción y cuándo termina. Entonces, simplemente con el reloj monitorizan y no es como una forma adecuada. Y lo otro es que la monitoría fetal, como hablaba la doctora Luisa, el tocodinamómetro externo puede también, si quedó muy apretada, darle un mayor tono,
o si no quedó en el fondo, darle a uno la impresión de que la contracción no es intensa, o si la paciente puja, aparecer que tuvo una contracción. Entonces, la monitoría no es un método muy sensible para detectar contracciones uterinas, sigue siendo la palpación. Lo otro es buscar si hay hipersensibilidad uterina para sospechar infección intraamniótica. Lo otro es la evaluación fetal, o sea, la presentación. El peso pues sí lo vamos a evaluar básicamente con la ecografía, y la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, que si tiene contracciones, mínimo siquiera unos 10 minuticos auscultándola con la contracción y sin la contracción para detectar alguna anomalía del bienestar fetal. El examen pélvico pues definitivamente tiene un orden y es bien importante cumplir el orden. Primero la especuloscopia y después el tacto vaginal. A veces vemos con tristeza que se está omitiendo la especuloscopia, y con el tacto vaginal se evalúa si hay ruptura de membranas y cómo está el líquido. ¿Sí? Definitivamente la especuloscopia, yo también puedo ver si hay dilatación y borramiento, y si realmente veo el cuello muy dilatado, pues paso y le hago el tacto. Pero también me permite ver si las membranas se están protruyendo, si hay sangrado vaginal o si hay flujo fétido que me haga sospechar infección. El tacto vaginal, antes de la especuloscopia, me puede afectar las pruebas que utilizamos de secreción vaginal para el diagnóstico de ruptura de membranas. Entonces, por eso hay que conservar el orden. Después se debe descartar si hay placenta previa o ruptura de membranas, y con el tacto vaginal, bueno, yo no puedo descartar una placenta previa con un tacto vaginal, eso es un exabrupto. O sea, eso ya debe venir con una ecografía previa o lo sospecho por el sangrado, pero no le hago un tacto. Y con el tacto también la dilatación, el borramiento, la estación, y evaluar pues lo inminente del parto. Ahora, ¿cuándo remitir? En nuestro medio, realmente, todas se deben de remitir, ¿sí? Aquí, esto es lo que las revisiones bibliográficas recomiendan, que si yo no tengo cómo hacer el manejo para obtener buenos resultados neonatales, la debo de remitir. Por ejemplo, el Quindío tiene unas vías de acceso súper buenas, entonces es mejor remitirlas a todas, porque la idea también es, así tenga un cuello que le impresiona en el tacto vaginal normal, el tacto vaginal no evalúa una porción intrauterina del cervix, de ahí que la cervicometría sea un examen importante. Ahora, ¿cómo remitir? Entonces la idea es canalizar una vena, colocar una solución isotónica solo a necesidades basales, 80 cc por hora, el uteroinhibidor, que es básicamente para transporte, que sería la nifedipina, ¿sí? Ya cuando llegue al tercer nivel ya uno decide si continuar la nifedipina, si no, bueno. Colocar la primera dosis de maduración pulmonar, dependiendo de lo que haya, betametasona o dexametasona, la ampicilina 2 gramos, igual el kit de emergencia obstétrica que también hay para parto prematuro, tiene el uteroinhibidor, la betametasona y la ampicilina. Igual como si son partos prematuros antes de la semana 37, por decir así, no van a tener cultivo de estreptococo y van a requerir la ampicilina. Y si hay sospecha de infección intraamniótica o tiene la ruptura de membranas, pues también la va a necesitar. Que la paciente esté en decúbito lateral izquierdo, e igualmente, por si algo, si ya ustedes encontraron dilatación 4 o 5, pues sí vale la pena tener el equipo de atención de parto en la ambulancia, porque hemos visto varios, y definitivamente la atención de un parto no se olvida, ¿no? Entonces, ya para concluir, pues el trabajo de parto prematuro espontáneo no es un evento aislado, sino que es un síndrome complejo y multifactorial que desafía pues nuestra práctica diaria. La evidencia es contundente. Hay un estudio del Cochrane donde dice que si yo detecto en forma temprana y hago el manejo oportuno de los factores de riesgo,
se reduce la prematurez extrema en un 30%. Entonces, mire la importancia que tiene el médico general y las enfermeras en la consulta y control prenatal. Entonces, por eso yo pongo acá que los médicos y las enfermeras en el primer nivel de atención cumplen un papel crucial en la detección de las pacientes de riesgo que asisten a la consulta preconcepcional o a iniciar el control prenatal, pues son los encargados de identificar, estratificar y referir a las pacientes de alto riesgo en forma temprana y oportuna. Muchas gracias.